Era una noche lluviosa, como ninguna otra antes. El temporal era una amalgama de viento, agua y fuertes tormentas que resonaban a lo largo del gran paraje natural, en el cual, en una colina, se encontraba un monasterio que emergía de la tierra y se sentía como si hubiera estado siempre allí y formara parte del resto de los elementos naturales. El abad Anselmo regentaba ese lugar, posada para los viajeros que atravesaban el hermoso paisaje y que en una noche así se erigía crucial para todo aquel que pasara por allí. A altas horas de la noche siempre hay un monje de guardia. Le tocaba el turno a Pepe, que era acompañado por el novicio Federico. Pepe roncaba haciendo un ruido aún mayor que los truenos que resonaban en el exterior, lo que impedía al pobre Federico conciliar el sueño, a pesar de que su labor era radicalmente la contraria. Federico tenía la sensación de escuchar algunos ruidos diferentes a los que le impedían dormir. De hecho, había conseguido identificar su origen, la puerta principal del monasterio. El abad Anselmo le había indicado personalmente que cualquier sonido que pudiera venir de la entrada debía notificarlo al monje a su cargo. Así pues, Federico se acercó sigiloso a Pepe para evitar ser descubierto por lo que hubiera detrás de ese extraño ruido y zarandeó al monje, quien despertó de manera brusca y a punto de propinar a Federico un golpe con los aspavientos que realizó al intentar ubicarse en la realidad. El novicio entonces le señaló la entrada y Pepe se percató de lo que quería decir, acercándose a la puerta y abriendo con llave para ver lo que había detrás. Era una persona que alzaba la mano buscando ayuda al ver la luz de aquella puerta que le albergaba esperanza. Rápidamente, el monje dio órdenes al novicio de ir a buscar ayuda. Momentos más tarde, la persona estaba cerca de la chimenea, calentándose. En el mismo instante en que el abad irrumpía en la habitación, preocupado por las noticias que había recibido. Habló primero con el monje Pepe, que le describió la situación como extraña, ya que con todos los ropajes que llevaba encima, aún no había podido ver la cara del extraño que estaba frente al fuego. Le había insistido en quitárselas debido a que estaban completamente mojadas, pero su esfuerzo había sido infructuoso. Indicó, además, que no veía signos de heridas o sangre entre todo lo que estaba a la vista. Aún así, parecía tener terribles malestares que provocaban quejidos y gruñidos intermitentes sin descanso. El abad, al que todos se referían simplemente como Anselmo, era el único del lugar con ciertos conocimientos de medicina. Tras un examen físico superficial, sin mucha colaboración por el invitado, no conseguía dar con la causa de esos dolores. De hecho, el enfermo tampoco ofrecía nada de información sobre lo que le había ocurrido, a pesar de las continuas preguntas, así que le ofrecieron varios ungüentos y remedios naturales para el malestar general, el cual rechazó bruscamente. Si nos dices cuál es tu problema, podemos ayudarte, insistía Anselmo de vez en cuando, pensando que alguna de las otras veces no había sido escuchado. Compartía sus impresiones con el resto de habitantes que se habían despertado para presenciar tal acontecimiento. Entre ellos, además de los mencionados, se encontraba un huésped de no muy avanzada edad que se apoyaba en un bastón por una cojera fruto de una lesión en su pierna. Llevaba varios días afincado allí y, entre otras cosas, era para recuperarse, según le dijo al abad en su llegada, la única persona con la que había intercambiado palabras, ya que pasaba gran parte del tiempo en solitario. Parecía que lo único que podían hacer era supervisar su situación desde la distancia, hasta que uno de sus gruñidos se interrumpió bruscamente. Poco a poco, el extraño se fue incorporando, como si se sintiera mejor, de espaldas al resto de personas que se encontraban en esa habitación y al novicio Federico, que se asomaba por el resquicio de la puerta a la habitación contigua. Tras unos segundos inmóvil, escucharon las siguientes palabras.
¿Cómo es que cualquiera puede traspasar los dominios de vuestro señor? Todos quedaron en silencio, la mayoría por el hecho de escuchar la voz de una mujer, la que salía del cuerpo extraño, y otros por la pregunta que había realizado y sus connotaciones. Entre todos ellos, Anselmo decidió tomar la palabra. Todo mortal es bienvenido a la morada del Señor, y más aún si podemos ofrecerle nuestro auxilio. ¿Acaso he implorado socorro alguno? Contestó la aparentemente mujer mientras daba la sensación de empezar a levitar. El padre explicó. Con terribles dolores y agonías te encontramos a las puertas del monasterio. No habiendo más terrenos alrededor que el oscuro bosque y encontrándose el camino hacia el pueblo más cercano a un día de distancia, no dudamos en acogerte y ofrecerte cobijo. Mas ignorasteis mi género, ahora que sabéis que soy fémina, muchos desearíais que no estuviera aquí. No existe el varón y la fémina, sino el ánima. No existe mayor pecado que ignorarlo. Y prosiguió, elevada en el aire mientras los espectadores de tal suceso se quedaban atónitos ante lo que estaban viendo. Por ello soy responsable de vuestros pecados, que dé comienzo vuestra peor pesadilla. La iluminación de la habitación se desvaneció y todo se volvió oscuro. El único que no parecía inmutarse era el silencioso huésped que permanecía sentado, observando a la figura femenina con un aire de interés que no había mostrado en todos sus días de estancia. La mujer, o criatura, ya que iba deformando su figura humana en cada relámpago que saltaba, se abalanzó sobre alguien a quien Anselmo no pudo identificar, ya que únicamente oyó varios gritos de terror provenientes de una sola persona y al mismo tiempo sonidos de desgarros. Anselmo trataba de mantener la cordura mirando la cruz del rosario que mantenía en su mano con fuerza. En ese momento recordaba la conversación que había tenido con aquel huésped del bastón el día de su llegada, y por esa razón le observó un instante, el mismo que cayó un relámpago, viendo cómo le devolvía la mirada con el semblante de su cara que parecía todo lo contrario al panorama general. Los gritos de la víctima se pararon en seco. En el siguiente relámpago, un objeto pasó silbando en la oscuridad al lado de Anselmo y se oyó un sonido seco. Al volver la mirada hacia lo que antes había sido el origen de una risa diabólica, se encontró a la mujer clavada frente a la pared, con un palo en su estómago. Sorprendida por ello, no parecía ubicarse durante esos momentos para seguir con su desfile de superioridad. El huésped se levantó al mismo tiempo que la hoguera se encendía de nuevo y volvía la luz a la habitación. Anselmo reconoció en el palo que tenía la mujer clavado el bastón que había servido de soporte al extraño esos días anteriores. El huésped comenzó a andar hacia la criatura sin mostrar síntomas de cojera, como si se hubiera curado de repente, y con tal calma que había borrado el terror que había inundado la habitación momentos antes. Se acercó a la víctima de la criatura, que resultó ser el monje Pepe, y, con respeto, se agachó ante la carnicería realizada y lamentó con un gesto no haber podido haber actuado con más premura, debido a que no se dieron las circunstancias adecuadas. Un sacrificio por un bien mayor, pensaría. Acto seguido se dirigió al lugar de la ejecución, donde la mujer trataba de zafarse sin esfuerzo ni ganas, como si hubiera perdido toda la fuerza tras el empalamiento. El extraño miró al resto de compañeros, giró su cabeza hacia Anselmo, le miró a los ojos y marchó hacia su habitación
como si su tarea allí hubiera terminado. El abad, comprendiendo con aquella mirada toda aquella singular conversación que tuvo con el extraño el día de su llegada, les dijo al resto: de ahora en adelante, si no es nuestro deseo que esto acaezca de nuevo, este madero ha de permanecer hincado tal cual se halla por el resto de generaciones venideras. Irá consumiendo a la bestia y evitará que su furia se desate otra vez. Pasado el tiempo, en la actualidad, y en esta otra sala, como podéis observar, la pared de piedras de esta habitación, unidas con cal, arena y agua, conforman esta pequeña sala de entrada con una hoguera que servía para dar la bienvenida a aquellos viajeros que iban a pasar la noche en el monasterio, a los que se les propiciaba comida y cobijo. En esta zona de la pared particularmente hay un trozo de madera bastante podrido clavado en el muro de piedra, que muchos han estado investigando y su origen se establece en el bosque de los Carnutes, lugar de leyendas célticas impresionantes. Curioso, eso sí, porque nos encontramos bastante lejos de aquel lugar, y según las memorias del antiguo abad del monasterio, este palo no debía tocarse ni modificar su disposición bajo ningún caso. Acompáñenme ahora por esta puerta y nos dirigiremos a la salida, donde me podréis preguntar más cosas sobre la visita o la mitología céltica, la cual me considero verdadera fan. mientras todos se iban, una niña se quedó atrás mirando el trozo de madera, como si le llamara. Se acercó a él y levantó la mano para tocarlo, con solamente su pequeño dedo índice. Erika, vente para acá. Hija, no toques cosas que no son tuyas. La niña fue con su madre y marcharon, pero algo había cambiado en aquel lugar.